Hola, hola, mis queridos hermanos y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Espero de todo corazón que se encuentren bien, disfrutando en familia de este precioso día del Señor, rodeados de la gracia, del favor, del amor, del poder y de la buena provisión de nuestro buen Dios. Vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir el consejo de lo alto a través de la exposición de la palabra del Señor. Y antes de enfocarnos en el tema en el que vamos a meditar, permítanme hacerles una pregunta. Cuando escuchan la palabra fracaso o fracasar, ¿qué viene a vuestra mente? ¿En qué piensan cuando escuchan esta palabra que para muchos puede ser intimidante, de una enorme carga negativa? Alguien dijo que aquel que nunca ha fracasado en la vida, en algún momento de la vida, ese no puede ser grande, porque el fracaso es la prueba de la grandeza. ¿Cómo así? A ver, cuando somos niños, ¿verdad? Cuando somos pequeños todavía, cuando no podemos valernos por nosotros mismos, cuando tenemos que depender completamente de los demás, el fracaso no parece realmente afectarnos. Porque un niñito, digamos de 1 año, que está comenzando a caminar, y en este proceso se cae una y otra vez. Pero no por eso este niño deja de caminar y no se pone a razonar diciendo: esto está difícil, esto es casi imposible y esto duele. Por tanto me voy a quedar gateando toda la vida, porque aprender a caminar está lleno de intentos y de caídas y de fracasos, uno tras otro. Sin embargo, ya de grandes, muchas veces, muchísimas veces, nos asustamos de los fracasos y preferimos evitarlos antes de aprender a caminar en el camino difícil de la vida. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, de hoy en adelante, cuando vuelvan a escuchar la palabra fracaso, no piensen en lo peor. Piensen más bien en todas las grandes posibilidades que se abren paso, que se encuentran detrás de cada caída, de cada tropezón, de cada fracaso, ¿verdad? Todos, mis hermanos, todos vamos a experimentar en un momento o en otro la realidad del fracaso, en algunos aspectos de la vida. Y aun cuando es natural que a nadie le guste fracasar, sin embargo, cuando ocurre, para algunos es un impulso hacia un nuevo aprendizaje, hacia mayores niveles de responsabilidad y de compromiso, hacia una mayor madurez emocional o un mejor nivel espiritual. Pero para otros, el fracaso produce un sentido de profundo desaliento, de pérdida, de desesperanza. Produce un deseo de esconderse y una resolución secreta de nunca más arriesgarse hacia nuevos desafíos. ¡Qué terrible! Entonces, la manera en que tú percibas y respondas al fracaso va a hacer la diferencia. Porque muchos, si no todos los grandes hombres, han experimentado fracasos, pero han salido de él triunfantes. Ahora mismo estoy pensando en uno que para mí definitivamente es mi favorito. Me refiero a David, el hijo de Isaí. Este hombre a quien la Biblia señala como el único que conformaba el corazón de Dios. David, el salmista, el dulce cantor de Israel, aquel que llegó a ser el más grande, el mejor rey de todo Israel. Y no era perfecto, ¿eh? Todos los que conocemos la Escritura y sabemos quién fue David, podemos llegar a esa conclusión.
no era perfecto. Era un hombre común y corriente, pero era un hombre que desde su pequeña edad aprendió a amar y a temer al Señor. En el desarrollo de nuestra reflexión vamos a hablar un poco más acerca del caso de David con un poquito más de detalles. En el mundo actual, mis hermanos, un mundo de tanta exigencia, de tanta competitividad, el fracaso es visto como un estigma. Un estigma. Los ganadores, entre comillas, son encumbrados al punto de ser idolatrados, mientras que los perdedores son relegados y son generalmente desestimados. En este sentido, el aporte de la iglesia es muy importante. ¿Por qué? Porque provee al creyente, provee a la comunidad la enseñanza bíblica relacionada con la fe, con la confianza y con la esperanza. Tópicos que son tan necesarios a la hora de enfrentar las caídas, las derrotas, los fracasos. Recuerden que dijimos al empezar esta reflexión que el fracaso es un paso ineludible, pero es un paso valioso a la vez para poder avanzar en la vida. Por otro lado, los especialistas sostienen que por lo general el fracaso suele ocurrir ante objetivos que son inalcanzables o aparentemente insuperables. Por tal motivo, recomiendan establecer metas claramente alcanzables, además de ir un paso a la vez. Todo esto con el fin de evitar la frustración y las angustias que se producen frente a las dificultades y a las necesidades que no son suplidas. Esto, dicho en términos bíblicos, en la palabra del apóstol Pablo, dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con toda oración y ruego, presenten sus peticiones delante del Señor y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, con esta introducción en torno al fracaso, vamos ahora sí a enfocarnos rápidamente en nuestro tema, en el tema que vamos a desarrollar en este día, cuyo título es Lecciones desde una cueva. ¿Ya? Lecciones desde una cueva. Y vamos a referirnos a la cueva en un sentido figurado. Y en ese sentido, una cueva es un estado emocional o un estado espiritual en el que se encuentra una persona cuando sus metas se frustran, sus sueños se esfuman, cuando pierde el rumbo, cuando las tormentas arrecian en su vida, cuando las consecuencias de sus pecados le alcanzan o cuando el diablo finalmente lo acosa. En fin, quizá ahora mismo tú, mi hermano, tú, mi hermana, estás en una cueva y estás así por algunas decisiones equivocadas que has tomado en momentos de confusión, en momentos de ofuscación o en momentos de debilidad, o quizá como resultado de circunstancias que no pudiste controlar o por una combinación de todo. La tormenta perfecta se desató en tu vida. Ahora, ¿qué señales tú puedes ver, visualizar, que te hacen saber que estás en una cueva? Por ejemplo, perdiste tu empleo. La mala noticia del año es que no te renovaron el contrato. O tu negocio no camina. Así que sumando y restando, tienes un terrible déficit en la gestión de tu empresa o tu negocio. O tienes problemas en tu matrimonio y como consecuencia la familia está sufriendo bajo enormes presiones. O tal vez tienes deudas que no puedes pagar. O tal vez estás enfermo
O sencillamente estás completamente solo o sola, experimentando un vacío interior, con una frialdad espiritual terrible, etc. Esas son señales. Esas son señales que te deben hacer saber que estás encerrado en una cueva. Y lo más difícil de estar en una cueva es que comienzas a preguntarte si Dios ha perdido la pista de donde tú te encuentras. Que Dios te ha perdido de vista. Se ha olvidado de sus promesas. Y piensas, ¿sabrá el Señor dónde me encuentro? ¿En qué situación estoy? ¿Sabrá Dios por lo que estoy pasando y hará algo al respecto? O lo que es peor aún, ¿saldré algún día de esta cueva? ¿O estoy condenado a morir aquí en este estado emocional, espiritual y aún material en el que me encuentro? Tranquilo, mi hermano, mi hermana. Dios siempre tiene la última palabra. Yo siempre voy a decirlo. En sus manos están nuestros tiempos. A propósito, miren, cuando el hombre o la mujer toca fondo, tiene solo dos alternativas. O se pone de rodillas ante Dios e invoca su nombre para ser salvo, para ser libre, para ser restaurado, o se pone de rodillas ante el diablo y decide perseverar en su pecado y en su maldad, arruinando de esta manera su vida y la vida de los suyos. Que Dios tenga de él o de ella misericordia, porque el diablo no la va a tener, eso es seguro. Jesús dijo al respecto en el Evangelio según Juan capítulo 10, versículo 10. Él dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Esa es su chamba. Y la cumple rigurosamente. Pero dijo también Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solo Él puede sacarnos del fondo de la cueva. Solo Él puede extender su diestra poderosa para levantarnos y para llevarnos a un lugar seguro. Él puede trasladarnos de tinieblas a luz admirable y rescatarnos de muerte a vida eterna. Aleluya. Miren, volviendo al caso de David, ¿ya? En un momento de su vida, sin él haber hecho cosas que pudieran justificar que se encontrara en una cueva, finalmente terminó en una de ellas, una cueva terrible. Entonces vamos a meditar un poco en su situación para que de esta manera podamos extraer de su experiencia algunas enseñanzas aplicables a nuestra vida de fe hoy. Y el pasaje que vamos a meditar es el que está registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 2, donde leemos. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, atención, todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Wow! Fíjense todo lo que se concentró en una cueva. Y ojo que para ser el jefe de ellos, David tenía que ser el más afligido, el más endeudado y el más amargado de corazón. Y vaya que David sabía lo que era el fracaso, porque pasó cerca de 10 años corriendo y huyendo por su vida, huyendo de los celos amargos de Saúl.
Desde la perspectiva humana, desde la perspectiva natural, parecía que las promesas de Dios para él, para David, nunca se realizarían. Y se refugió vez tras vez en una cueva. Y en la cueva aprendió muchas lecciones, muchísimas buenas lecciones que él después relató en sus escritos, en sus salmos. Y como referencia, solo como referencia, tomemos uno de los salmos escritos por David, el Salmo 57, y que es una plegaria, literalmente, una plegaria de David pidiendo la protección de Dios para su vida, pidiendo su liberación en los tiempos de persecución que vivió. Y de este salmo podemos extraer algunas buenas lecciones, repito. En primer lugar, David aprendió a confiar en Dios, aprendió a fortalecerse solo en Él. Cuando leemos el Salmo 57, en el versículo 1, Él escribió: «Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos». Y nosotros, hermanos, en estos tiempos complicados y difíciles que estamos viviendo, por todo lo que acontece en nuestro país y en el mundo entero, tenemos como David la posibilidad de aprender a esperar y a confiar solamente en el Señor. Segunda lección, en los versículos 2 y 3 de este Salmo 57, David escribió: «Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad». Aquí está la segunda lección. David aprendió a clamar a Dios en los tiempos de angustia. Y clamar, mis hermanos, no es otra cosa que pedir imperiosamente, llamar con vehemencia, llamar insistentemente. La Escritura dice: «Clama a mí». Dios mismo nos dice a través de Jeremías: «Clama a mí y te responderé y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Dice también el apóstol Santiago en su carta universal: la oración eficaz, la oración clamorosa, la oración hecha de corazón, esa oración puede mucho. En el versículo 6 de este Salmo 57, David continúa diciendo: «Red han armado a mis pasos». Se refiere a sus enemigos, a los que le estaban persiguiendo, ¿verdad? «Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí». Pero miren ustedes cómo concluye David ese pasaje: «Pero en medio de él han caído ellos mismos». La lección que podemos aprender de este pasaje es que debemos enfrentar honestamente el desaliento y el desánimo por la confianza que tenemos que Dios finalmente puede cambiar nuestro lamento, nuestra tristeza, en gozo y en alegría. Porque lamentablemente algunos, por temor al que dirán, por temor tal vez a ser desplazados de los ámbitos y círculos de amistad o de hermandad cristiana, o sabe Dios por qué razón, lo cierto es que muchos esconden el desaliento, simulan que están bien, ¿sí? Esconden el abatimiento, lo disfrazan con falsas sonrisas o lo cubren con una fina capa de espiritualidad. Pero repito, mi hermano, mi hermana, fracasar no tiene por qué avergonzarte, porque el fracasar no te hace un fracasado. Si ahora mismo tú estás en una cueva, Dios quiere
tratar con tu corazón como trató con David. Dios quiere que aprendas a confiar solo en Él, a fortalecerte solo en Él, a clamar a Él y a reconocer que, separado de Él, nada, absolutamente nada puedes hacer. Y hay algo más que tienes que aprender. Cuando David se fortaleció en Dios, clamó a Él en medio de la angustia y estableció sus propios límites, aprendió, repito, otra lección en medio de la cueva. Aprendió a disponer su corazón para la obediencia. Es decir, aprendió que tenía que pasar de la oración a la acción, de la aflicción y del llanto a la confesión del escrito está, lo cual a su vez le llevaba a sobreponerse de un estado de ánimo comprensible, ¿sí? Comprensible, de derrota, de inseguridad. Los versículos 7 y 8 de este Salmo 57 registra esta oración. Dice: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos a ti. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. ¿Pueden ver ustedes todo este movimiento que se produce en el fuero interior de David y cómo él fue expresándolo en este salmo? Él concluye diciendo: me levantaré de mañana. Y levantarse es una acción que implica movimiento. Y según David, esta acción de levantarse, él lo hizo de mañana. Dice: me levantaré de mañana, lo cual significa prioridad. Porque pregunto, ¿qué está primero? ¿La mañana o la tarde? Lógicamente, primero está la mañana. Y esto se interpreta como prioridad. Entonces David aprendió a moverse, a actuar en medio de una circunstancia complicada y difícil y en medio de situaciones naturalmente imposibles de resolver. Pero repito, aprendió a moverse y a actuar según las prioridades de Dios. Él sabía en quién había creído. Él sabía quién estaba con él y por él. Y nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que tenemos la Escritura Sagrada, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es la palabra de Dios que expresa el consejo y la dirección de lo alto, no podemos quedarnos rezagados, no podemos quedarnos lamentándonos dentro de la cueva en la que ahora mismo podemos estar. Tenemos que tomar acción, mis hermanos, levantarnos y hacerlo temprano y poner las cosas en el lugar que le corresponde. Dios va delante nuestro como poderoso gigante y en Cristo Jesús tenemos la victoria. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, a las cuales debemos enfrentar decidida y firmemente, haciendo uso de nuestras armas que tampoco son carnales, son poderosas en Dios, para destruir fortalezas y derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia del escrito está. Amén. Conclusión. No sé en qué cueva tú te encuentras ahora mismo, mi querido hermano. Tal vez, repito, tal vez hago nuevamente el recuento. Has perdido tu trabajo, tu negocio ha quebrado, no resultó aquello en lo que invertiste, lo poco que te quedaba. O tal vez tu matrimonio ha entrado en una espiral de crisis
que no puedes controlar. O tus hijos te han fallado, tus relaciones están deterioradas al interior de la familia, o con personas a las que te unía una gran amistad que por distintas razones y situaciones que tú no pudiste controlar o no supiste hacerlo, finalmente terminaron echándose a perder. O tal vez los sueños que embargaban tu alma ahora mismo se han convertido en pesadillas, terribles pesadillas, que han roto tus ilusiones. O tal vez te ha sobrevenido alguna enfermedad o alguna dolencia cuyo pronóstico médico te tiene angustiado y desvelado. En fin, déjame decirte, y te lo digo de corazón, te lo digo de estar yo mismo peleando esta buena batalla, que como siempre digo, es buena porque la peleo desde la victoria de Cristo. No todo está perdido. Deja que el poder y la gracia de Dios te saquen de esa cueva. Permite que Dios establezca y determine el tiempo perfecto para que eso ocurra. No te quejes, no te lamentes, no sufras más de la cuenta. Yo te puedo garantizar, hermano mío, hermana mía, te puedo garantizar a la luz de la promesa del Señor, que cuando salgas de la cueva no vas a ser el mismo. Estarás más apercibido, más sensible a la voz de Dios. Tu corazón estará más inclinado a la obediencia de la Escritura. Tu carácter estará mucho más cerca del carácter de Cristo. Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y soy humilde de corazón. Y seguramente habrá evidencias, fruto abundante de que la sabiduría de lo alto te asiste. ¿Por qué? Porque habrás erradicado del escenario de tu vida los celos amargos, las rivalidades, las contiendas, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, los rencores, en fin. Y te asistirá la gracia de lo alto respaldando tus acciones y tus decisiones. Puedes estar seguro, porque por lo demás, esa es la promesa del Señor. Amén. Listo, mis hermanos. Listo. Fin de la reflexión. Toca ahora la acción firme y decidida. Que Dios nos ayude a poner por obra su preciosa palabra. Les mando un abrazo fraterno cargado de afecto. Que estén bien. Adiós.